Buenas noches de nuevo y bienvenidos a la segunda parte de la réplica después de esta pequeña pausa publicitaria. Vamos a seguir hablando del plan integral, también de los presupuestos generales del Estado de 2023, pero también sobre muchas otras cosas más, de la política melillense. Y para ello pues contamos como segundo invitado esta noche pues con Miguel Marín, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Melilla, también secretario general del PP a nivel local, así que primero le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Miguel Marín, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, como siempre, encantado de estar en vuestra casa. Comenzamos con ese plan integral por parte del Gobierno de España, que ya se anunció que este martes pues se aprobaba en Consejo de Ministros, 350 millones de euros para Melilla, al igual que otros 350 millones para Ceuta. ¿Cómo reciben esta noticia desde el Partido Popular, desde la oposición, tanto a nivel local como a nivel nacional? Aunque sobre todo le pregunto por nivel local, claro. Bueno, yo creo que la situación en la que se encuentra Melilla debemos pasar de las palabras a los hechos, debemos pasar de la literatura a las actuaciones y por lo visto en los presupuestos generales del Estado de este próximo año 2023 ahí no aparecen dotaciones económicas para llevar a cabo actuaciones que cambien o den un giro de 180 grados a la economía de la ciudad y a resolver los problemas que tiene en estos momentos la ciudad. Por tanto, no tiene mucho sentido aprobar en un Consejo de Ministros una cosa y no recoger en los presupuestos generales del Estado la dotación económica para llevar a cabo las medidas que necesita nuestra ciudad. Una cosa realmente incongruente. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es enmendarse a sí mismo, porque si aprueba una partida de 350 millones de euros, esos euros deben estar en los presupuestos y a día de hoy no lo están. Concretamente en este plan integral pues se basa principalmente en tres ejes, así que vamos a ahondar un poquito más. Por una parte, esa creación de un nuevo modelo económico, así lo pondría. También quieren hacer inversiones para la construcción de nuevas infraestructuras y viviendas y por otra parte potenciar los servicios públicos. En eso se resumiría pues ese plan integral por parte del Gobierno de España. ¿Cree que no se adecua estos objetivos a esos presupuestos generales del Estado de 2023? Para nada. Nosotros con ese texto que habla de mejora la economía de Melilla, de inversiones en nuestra ciudad y mejora de la conectividad, nosotros estamos de acuerdo, pero veo que el Gobierno lo pone por escrito, pero no lo lleva a práctica, no lo traduce en dinero en los presupuestos generales del Estado para este próximo año. Nosotros, como estamos de acuerdo con eso, decimos al Gobierno, y tenemos una oportunidad para rectificar, es que para mejorar la economía de nuestra ciudad, pues entre otras cosas hay que mejorar nuestra fiscalidad. Y por eso proponemos en los presupuestos del 2023 que haya un aumento en las bonificaciones de los impuestos que se aplican en nuestra ciudad, extender del 50 al 75% el impuesto de sociedades, extender del 60 al 75% el IRPF, extender del 50 al 75% el impuesto de sucesiones, extender del 50 al 75% el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, extender del 50 al 75% las cuotas patronales a la seguridad social, tanto para empresarios como para autónomos. Es decir, eso lo proponemos. Si quieren cambiar el modelo productivo, una de las cosas que tienen que hacer es cambiar también nuestro tipo impositivo. Eso mejoraría sin duda la economía de la ciudad. Para mejorar la economía de nuestra ciudad también proponemos una medida que entendemos que es justa y necesaria para la ciudad de Melilla. Estamos viendo cómo hay verdaderas dificultades para cubrir todos los puestos de trabajo de empleados públicos que existen en nuestra ciudad. Nosotros decimos que hay que incentivar esos puestos de trabajo, por eso decimos que hay que poner una partida de 40 millones de euros en los presupuestos generales del Estado de este año 2023 destinados a incrementar la indemnización por residencia de los empleados públicos en nuestra ciudad. Hay en torno a 9.000 empleados públicos en nuestra ciudad y hay que ir incrementando esa indemnización por residencia hasta alcanzar el objetivo del 100% del salario base y trienios. Eso
tiene dos connotaciones buenas e importantes. La primera de ellas, ponemos renta disponible, más renta disponible en las unidades familiares en nuestra ciudad, por tanto son 9.000 personas, 9.000 familias con mayor capacidad de consumo. Eso vendría fenomenal para los pequeños comercios, la hostelería y los pequeños empresarios de nuestra ciudad, mayor consumo. Y en segundo lugar, cubrir esas vacantes que existen actualmente y que tienen verdaderas dificultades para ser cubiertas. Eso son propuestas concretas, pero el Gobierno a día de hoy no ha recogido ninguna de ellas en sus presupuestos. Si hablamos de conectividad, nosotros claro que estamos de acuerdo, pero ¿qué aporta el Gobierno de la Nación para mejorar la conectividad en Melilla? No aporta nada. Nosotros sí proponemos, 15 millones de euros para declarar obligación de servicio público en las líneas con Málaga y Madrid, que haya una tarifa plana verdadera para residentes y no residentes, y que pueda costar 100 euros venir desde Madrid a Melilla y de vuelta a cualquier persona que quiera venir a nuestra ciudad, y no los más de 1.000 euros que cuesta actualmente, que eso es un despropósito, y eso lo que hace es pues frenar las potencialidades de turismo que pueda tener nuestra ciudad. Eso lo proponemos respecto al transporte aéreo, pero también respecto al transporte aéreo, para mejorar nuestra conectividad, debemos mejorar la infraestructura del aeropuerto, para evitar que hayan tantas cancelaciones como las que hemos sufrido en este último año. Pues tampoco no hay ninguna partida en los presupuestos del 2023 del Gobierno socialista. Nosotros solicitamos eso. Y también para el transporte marítimo. Nosotros pedimos aumentar a 15 millones de euros ese importe para mejorar el transporte marítimo actual. Tenemos de los peores barcos que hay en el Mediterráneo. Antes teníamos los mejores y teníamos menos rotaciones que hace 3 años. Por tanto, tenemos que volver a las rotaciones que teníamos, que es prácticamente 7 a Málaga ida y vuelta, 7 a Motril ida y vuelta y 7 a Almería ida y vuelta, y con buenos barcos y a precios más baratos. Eso es lo que pide desde el Partido Popular, pero lo pedimos con datos, cifras, hechos. La literatura, yo creo que ya es muy tarde. Con respecto precisamente a esa tarifa plana, en cuanto a los transportes, ¿reconoce entonces, y tal y como también pues, había comentado el presidente de la CEME, Enrique Alcoba, que el 75% de bonificación pues no servía para la gente no residente, para la gente pues que querría venir, pero no tiene, pero evidentemente ni vive en Melilla o a lo mejor no tiene ningún vínculo directo con la ciudad? Aquí hay que conseguir que lo que nos cuesta, primero, que lo que nos cuesta a los melillenses sea cada vez más barato, porque tenemos un 75% de descuento, pero los precios cada vez son mayores, tanto en barco como en avión. Si uno analiza las tarifas hace 4 o 5 años en barco y en avión, eran más bajas que las que hay ahora. Por tanto, no tiene ningún sentido seguir aumentando la bonificación por residencia, ese 75%, cuando el precio del billete cada vez es más caro. Lo que hay que hacer es una tarifa plana tanto para residentes y para no residentes. Entonces, y que nos cueste más barato. Reconoce entonces que no funcionaba porque no repercutía en el precio, seguía subiendo. ¿Lo reconoce así? Es mejor una tarifa plana para residentes y no residentes. Precios más bajos que lo que están pagando ahora, que lo que estamos pagando ahora los melillenses, y el mismo precio para el resto de personas que quieran venir a Melilla, tanto en barco como en avión. Hablaba en las enmiendas también de beneficios fiscales que quieren pedir precisamente los presupuestos generales del Estado de 2023. Para aquí, para Melilla, aunque bueno, se ha anunciado a nivel general, no para Melilla, pues esa bajada del IRPF a las rentas más bajas, por ejemplo. No sé qué opina, porque esto también beneficiaría a algunas personas trabajadoras aquí en la ciudad. Sí, pero eso afecta en unos puntos porcentuales muy pequeños. Nosotros estamos hablando de incrementar del 60% que existe actualmente, gracias a una medida que aprobó el Gobierno del Partido Popular, extenderlo al 75%. Estamos hablando de un dinero importante y no tiene nada que ver con esta pequeña reducción de impuestos que se pretende realizar a las clases más desfavorecidas. Por cierto, a las clases medias no se le baja el impuesto, ya lo ha dicho el presidente Sánchez. Yo creo que una familia que ingresan 30.000 euros
yo creo que una familia de clase media, pues a esas familias no se le bajan los impuestos. Nosotros pedimos que se le bajen a todos. Porque ¿A cualquier renta? No, claro, la propuesta es... Pregunto. Sí, la propuesta es que ese 60% de IRPF, de descuento, bonificación de IRPF, se amplía al 75% y a todas las rentas que haya en nuestra ciudad, porque de lo que hablamos es de poner más dinero en el bolsillo de los melillenses, que tengan mayor capacidad de consumo, mayor capacidad de ahorro y por tanto de inversión. Eso es una regla en economía. Cuanto más renta disponible tengan los ciudadanos, más posibilidad de mejora de la economía de esa región, de esa ciudad o de ese país. Aquí también entran las empresas. No sé si cree que después la población melillense podría ese consumo hacerlo dentro de la ciudad, porque también al final se trata de un crecimiento económico a nivel local. Sí, pero está claro que cuando... le pregunto como opinión. Cuanto más tiempo esté una persona en una ciudad, más tiempo o más posibilidades tiene de consumo en esa ciudad. Es una cosa evidente. No podemos también según la oferta que haya en la ciudad. Sí, yo creo que esto al final es un círculo virtuoso. En el momento que metes más renta disponible en las unidades familiares y le bajas los impuestos a los empresarios, hosteleros y pequeños comerciantes, por tanto, bajando los impuestos pueden crear más empleo, los consumidores, si tienen más renta disponible, pueden consumir más. Es decir, esto al final se genera una mejora notable en la economía de cualquier ciudad, de cualquier región o de cualquier país, y eso ocurriría en Melilla, pero hay que poner esas bonificaciones fiscales ya en marcha, que la haga el gobierno. Si el gobierno quiere mejorar la economía, que lo haga, pero lo que no puede hacer es decir, en este plan estratégico queremos invertir en nuevas infraestructuras. Eso es lo que dice el gobierno, y sin embargo en el primer presupuesto que tuvo ocasión de hacer, porque hay que recordar que los presupuestos del 2018 fueron del Partido Popular, los del 2019 también fueron del Partido Popular porque fueron prorrogados por el gobierno, y en el primer presupuesto general del Estado que hace el gobierno socialista, el gobierno Sánchez, una de las primeras medidas que adopta con respecto a los presupuestos que había era suprimir los 295 millones de euros que había para la ampliación del puerto. O sea, si quiere hacer inversiones, háganla, pero con el dinero en los presupuestos. A día de hoy lo que han hecho es todo lo contrario, es llevarse esos 295 millones que había para la ampliación del puerto a otro sitio. Está dentro de esas enmiendas. Resumidamente se hablaba también de retomar ese proyecto de la ampliación del puerto. Efectivamente, porque el proyecto ya está. El proyecto lo único que le falta es voluntad política para ejecutarlo. Y para que haya voluntad política para ejecutarlo tiene que haber una correspondencia en los propios presupuestos generales del Estado. Que devuelvan esos 295 millones que se llevaron hace 2 años, que se lo devuelvan a los melillenses y que impulsen ese proyecto de ampliación del puerto. Pero no solo el proyecto de ampliación del puerto, también el muelle de cruceros, que estaba previsto y que lo han dejado abandonado, tanto por parte del gobierno de la ciudad como por parte del gobierno de España. Y también es importante que haya un muelle de cruceros de grandes eslaras para retomar ese proyecto que tenía el Partido Popular de que viniesen un gran número de cruceros a nuestra ciudad. No los 10 o 12 que puedan venir al año, son insuficientes. Se habla de ese transporte de mercancía a nivel marítimo. Desde el Partido Popular descartan cualquier propuesta en materia de comercio en la frontera, debido también a cómo estamos actualmente. Precisamente el presidente de la CM pues hablaba de que no se está evolucionando económicamente en la ciudad, porque debido a ese régimen de viajeros, debido a esas limitaciones que hay hoy en día, pues no se está viendo que haya un crecimiento económico, aunque haya abierto la frontera. Vamos a ver, no sé, algunos se empeñan en tropezar una y 1000 veces con la misma piedra. Yo creo que ya hemos aprendido de ese tropiezo. Hay que mirar al norte, hay que mirar a España, más a España, y hay que mirar más a Europa. Tenemos que ser Melilla cada vez más Europa. En la frontera, pues todo lo que venga de la parte de Marruecos, mejor, pero Melilla no puede depender casi en exclusiva de un tercer país, que estamos viendo... No, únicamente no, sino que como otra alternativa, que haya varias vías de comercio. Pero lo mejor para la economía de Melilla es que seamos autosuficientes, que no dependamos en absoluto de la política que quiera llevar a cabo Marruecos con respecto a esta zona
de norte de África. O sea, nosotros tenemos que ser autosuficientes, nosotros tenemos que generar un tejido productivo que no dependa en absoluto de Marruecos, que todo lo que venga de Marruecos, bienvenido sea, pero que no dependamos de ello. Para ello, por eso proponemos mejoras fiscales, proponemos inversiones productivas, proponemos mejorar el turismo en nuestra ciudad, proponemos ampliar la oferta universitaria en nuestra ciudad para llegar a 5.000 universitarios. Todo eso genera actividad económica que no depende en absoluto del antojo de un tercer país, que hoy día te abro la frontera, mañana te la cierro y te la dejo cerrada 4 años como tiene actualmente cerrada la aduana comercial. Eso no es bueno para Melilla. Nosotros tenemos que ser cada vez más Europa y ser autosuficientes. Entonces, en resumen, y en cuanto a infraestructuras, aparte de esa ampliación del puerto de Melilla proyectado por el Partido Popular y que se quedó ahí en un cajón, ¿cómo se resumiría? También en temas turísticos, hoteles, esa oferta universitaria, también infraestructura universitaria. No sé si me dejo algo en el tintero en cuanto a infraestructuras por parte del Partido Popular. ¿Cómo sería lo ideal para Melilla? Claro, al margen de las que acabo de comentar, ampliación del puerto, muelle de cruceros, nosotros siempre hemos defendido que es necesario tener más infraestructura hotelera en nuestra ciudad y poníamos 2 zonas para desarrollo turístico de esas infraestructuras. Una, el cuartel del Primo de Rivera, frente al mar, ahí puede desarrollarse un resort extraordinario con cientos de plazas disponibles, y luego proponíamos también otro espacio para desarrollo de infraestructura hotelera en pleno centro de la ciudad, como es el antiguo puesto de socorro, que está en pleno centro de la ciudad, y también se podría desarrollar un hotel ese más urbano. Eso es necesario, pero también había que mejorar las infraestructuras universitarias. Llevamos 3 años y medio y estos señores del gobierno no han sido capaces ni siquiera de aprobar un proyecto, ni siquiera de poner un solo ladrillo. Es que no lo han hecho. Ese edificio de correos debería haber estado ya en funcionamiento, y otras infraestructuras necesarias para que la universidad pues tenga una proyección importante como la quería el Partido Popular. Vamos a ir cambiando de asunto porque también hay otros temas que comentar que precisamente pues se han dado entre el día de ayer y hoy. Por ejemplo, esa denuncia hacia la Consejería de Juventud por ese programa de empleo para jóvenes, de ayudar a jóvenes desempleados, por parte de la Consejería de Mohamed Ahmed. La Fiscalía ayer pues dio un tirón de oreja a este área, y esta mañana Duni Al-Mansuri pues ha hablado al respecto y ha dicho que es una forma más de judicializar por parte de la oposición del Partido Popular pues una de las gestiones del gobierno. No sé cómo ve esta respuesta por parte de la consejera de Hacienda. Bueno, que la propia Fiscalía sea la que haya reclamado hasta en 3 ocasiones el expediente de esta subvención, esta convocatoria de subvención pública, y que desde la Consejería todavía no nos hayan remitido ninguna documentación, pues eso no es judicializar, eso es querer esconder algo. Que la propia Fiscalía haya instado a los tribunales de justicia a que incoen diligencias previas por posible malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, pues creo que eso no es judicializar la vida política, eso es poner en manos de la justicia pues unos hechos que son presuntamente delictivos, que es lo que denunció el Partido Popular, porque nuestra obligación es velar por los intereses del conjunto de los ciudadanos, velar por los intereses de nuestra ciudad, y el dar a dedo 2 millones de euros sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de rigor, con ejemplos realmente rocambolescos, como que a una misma persona se le den cerca de 200.000 euros, pues unos 80.000 euros como persona física, y a la misma persona, a través de su empresa, de la que es el único socio y administrador único de esa empresa, le den otros 100.000 euros, o que se le dé a una empresa 100.000 euros, al hijo de esa empresa otros 100.000 euros, y al yerno de esa empresa otros 100.000 euros. Mire usted, es que esto es muy serio, es dinero de los ciudadanos. Otro ejemplo, en un espacio
de 10 metros cuadrados que pueda tener uno de los negocios beneficiarios por esta convocatoria de subvenciones, pues que se le den para contratar a 10 trabajadores. ¿Dónde van a meter los trabajadores? Si cabe una o dos personas a lo sumo, ¿qué están haciendo con ese dinero? ¿Qué han hecho con ese dinero? Pues esto es un despilfarro total absoluto que hemos puesto en manos de la Fiscalía y que la Fiscalía ha elevado a los tribunales de justicia para que se incoen diligencias previas. Los hechos son gravísimos. No hay ningún procedimiento reglado que hayan llevado a cabo estos señores del gobierno. Han cometido numerosas irregularidades. Es todo un despropósito descomunal. Y cuando hablamos de 2 millones de euros, pues mire usted, tendrán que responder ante los melillenses y también ante los tribunales de justicia por qué han dado a dedo ese dinero y de la forma que lo han hecho, sin respetar ningún procedimiento administrativo, saltándose todos los procedimientos establecidos en la Ley General de Subvenciones, que no han respetado absolutamente nada. Y un director general que estaba poniendo pegas en la gestión de estas subvenciones, ¿qué hacen? Pues como pone pegas y reparos para conceder esas subvenciones, lo cesan y nombran a otro, y se quedan tan tranquilos. Esto no puede ser, y por tanto, como nosotros lo hemos descubierto, lo hemos denunciado públicamente. Pues habrá que ver si al final se determina que hay, porque ahora se supone que es un presunto delito de malversación y prevaricación. Veremos cómo evoluciona este caso, pero no tenemos más tiempo. Miguel Marín, muchísimas gracias por estar con nosotros en la réplica una vez más. Muy buenas noches. Y como siempre también muchísimas gracias a todos los espectadores por haber visto esta parte del programa o bien el programa completo de la réplica de este martes 18 de octubre. Aquí concluimos el programa, pero les esperamos el jueves con la tertulia. Muy buenas noches.